en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor cuando oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos blancos como la lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno. Su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su rostro sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, y he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto y de los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 1. Amén. Feliz sábado, iglesia. ¿Cómo están? Amén. ¿Bien? Amén. ¿Felices? Amén. Les tengo una buena noticia. Hoy es sábado. Amén. Es una oportunidad maravillosa la que el cielo nos concede nuevamente de estar ante su presencia, en su templo, y hoy escuchando lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Así que los invito rápidamente. Iniciamos con una oración y comenzamos la reflexión de esta mañana. Oramos. Amante Padre, mi Padre, te necesito conmigo hoy en este momento. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La victoria es por naturaleza insolente y arrogante. Esto lo dijo Cicerón, un político romano. Lo vuelvo a repetir. La victoria es por naturaleza insolente y arrogante. Parece una frase un poco sacada de contexto y no sé ustedes, pero es un poco chocante. ¿A cuánto les gusta ganar? ¿A cuánto les gusta que su equipo de fútbol, la selección de su país, gane? Yo como venezolano quisiera eso, pero no se puede. Todo el mundo es más fuerte. Pero nos encanta ganar. Cuando pasamos un presupuesto de nuestra compañía, nos encantaría que ese presupuesto fuera el primero, el que ganara. Nos encanta ganar. Intentamos siempre mantenernos lo más alejado posible de las derrotas, porque la derrota, el solo hecho del nombre, nos causa algo en nuestro corazón que no nos gusta, porque no fuimos creados para derrotas, fuimos creados para victorias. Pero ¿qué pasa si lo que dice Cicerón es cierto? ¿Qué pasa si encontramos algo malo en las victorias? ¿Qué pasa si hoy les digo que las victorias pueden traer problemas? ¿Qué pasa si hay algo malo? O en otras palabras, ¿qué pasa si hay peligro en las victorias? Los soldados polacos han atacado nuestro territorio en la noche anterior. Fueron las palabras del 1 de septiembre de 1939. Pronunciadas de la misma boca de los que muchos llaman el artífice del mal, Adolf Hitler. Los soldados polacos atacaron nuestro territorio en la noche anterior. Esto eran mentiras. Los soldados polacos nunca atacaron a Alemania. Los soldados polacos nunca cruzaron la frontera y nunca dispararon contra Alemania. Los alemanes y los nazis, en su afán por conquistar
la tierra polaca. De hecho, Adolfo Hitler había dicho: no descansaré hasta que Polonia quede destinada a ruinas. No voy a descansar hasta que Polonia quede en cenizas. Y ellos sacrificaron a muchas de las personas que vivían en un pequeño pueblo que colindaba en la frontera con Polonia. Dispararon ellos mismos contra su gente para tener una excusa razonable para luego ellos atacar a Polonia. Y así fue. 2 días después, el 3 de septiembre de 1939, ellos atacan Polonia. El ejército alemán era una bestia, eran fuertes. Los polacos no pudieron hacer nada. Unas pocas horas bastaron para que el ejército debilucho de Polonia quedaba en ruinas. Pero ¿saben que ese día, 1 de septiembre de 1939, Adolfo Hitler sentenció algo que para lo que él fue una gran victoria, se volvería en algo tan y tan grande que posteriormente se le iba a salir de las manos. El ejército francés, ese 3 de septiembre, le manda un comunicado a la corte o a la casa alemana y le dice: señores, si ustedes no retiran en 6 horas sus ejércitos de la tierra polaca, ustedes estarán entrando en conflicto con nosotros. Posteriormente, horas después, la Casa Británica manda otro comunicado diciendo: si ustedes no retiran sus tropas del territorio polaco, ustedes estarán en guerra contra Inglaterra. Una de sus manos derechas de Adolfo Hitler, el general Hermann Göring, le dice, cito las palabras: no siempre es necesario buscar las situaciones de mayor peligro. Hitler dice que lo mira a los ojos y le responde: toda mi vida he jugado con situaciones de alto riesgo y hasta el momento he ganado. Y esta no será la excepción. Con esas palabras se sentencia el acto bélico que nosotros conocemos como la Segunda Guerra Mundial. 3 de septiembre de 1939. Alemania destruyó Polonia completamente. Adolfo Hitler se convirtió como el restaurador o el salvador o el mesías alemán para los alemanes. Lo amaban, lo coreaban, lo ensalzaban. Era un grande. Nadie se podía medir con Alemania. Alemania era invencible. Victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Pero ¿saben algo? Esta victoria del 1 de septiembre y del 3 de septiembre se convertiría en la gran derrota de Alemania y la caída de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? La victoria contra Polonia significó la caída de Alemania, posteriormente la muerte de este alemán Adolfo Hitler. ¿Hay peligro entonces en las victorias? En esta mañana, si estuviera presente un hombre llamado David, el mismo, hoy David va a ser bien popular porque también fue uno de los protagonistas de la historia de los niños. Si David estuviera acá sentado entre ustedes, David se levantaría y quizás con lágrimas en sus ojos diría así: si hay peligro en las victorias. En más, nos diría: señores, por favor, tengan cuidado con las victorias. Y ustedes dirán: pero ¿cómo así? ¿Qué hay de malo en las victorias? Vamos a abrir la Biblia. Primer libro de las Crónicas de los Reyes, el capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Este capítulo comienza a hablarnos de una de las historias que personalmente encuentro fascinantes por lo rara de la narrativa que nos presenta el autor. De hecho, gran parte de este libro fue escrito por Esdras. Dice de la siguiente manera, comienza diciendo, versículo 1:
Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Versículo 3. Y dijo Joab: añadid, Señor, pueblo, Jehová, pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será pecado de Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Y Joab salió por tanto y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo de David. Versículo 5. Y había en todo Israel 1.100.000 guerreros que sacaban espada, y de Judá habían 470.000 guerreros que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable para Joab su siervo. Versículo 7. Asimismo, esto desagradó en gran manera a Dios, e hirió Dios a su pueblo Israel. Esta historia, durante muchísimo tiempo, era una de las más raras e incomprensibles historias que encontraba en la Biblia. Un censo. Y saben que si ustedes comienzan nuevamente a leer el capítulo 21, el capítulo comienza: pero se levantó Satanás contra el pueblo de Israel. Hasta ese momento nada es extraño. Una y otra vez el enemigo se levantó contra el pueblo de Dios. Esto no es raro. El enemigo desde el principio trató que los hijos de Israel cayeran en la desgracia o en la terrible rebelión del pecado. Lo que el mismo autor o el protagonista de la historia de hoy, David, dice: el lodo cenagoso o el fango cenagoso, eso o ese lugar es a donde Satanás siempre quiso que sus hijos o que su pueblo de Dios cayera. El enemigo siempre se levanta, y déjenme decirle algo: hasta que no pase aquella batalla de Armagedón escrita en Apocalipsis, el enemigo no dejará de atacar a los hijos de Dios. Así que no hay nada nuevo en esto. Sigue diciendo: incitó a David a cometer pecado. Nada nuevo. Y miren lo siguiente. Me encanta la narrativa. Esta historia también está en Primera de Samuel 24, si no me equivoco. Pero me encanta la narrativa de Crónicas, porque es muy claro. Él dice: incitó a David a cometer pecado. Solamente voy a hacer un paréntesis en esto, porque hoy vamos a hablar acerca del pecado. Pero Satanás incita a que tú cometas pecado. ¿Ok? He escuchado muchas personas que dicen: Satanás hizo que cometiera pecado. Eso es falso. Si usted dice que Satanás lo hizo pecar, usted es un mentiroso y está pecando doble. Porque Satanás no hace pecar a nadie. ¿Quién toma la decisión del pecado? ¿Quién? Una vez, en el momento fue muy trágico, pero ahorita me da mucha gracia. Una señora, yo estaba trabajando para la Federación de Jóvenes de mi ciudad, y una de las muchachas, miembros de la directiva, no llegaba y no venía, y no asistía a las reuniones. ¿Qué pasó con ella? Fuimos a la casa, la directiva, te estamos buscando, y entonces cuando la señora escucha el nombre de su hija se empieza a llorar: no, ¿qué tal? Que no sé qué. ¿Pero qué pasó? No, es que el diablo nos está dando duro en esta casa y yo tampoco he ido a la iglesia, me siento muy mal. ¿Qué pasó? Es que el enemigo embarazó a mi hija. El diablo embarazó a mi hija. Mire, si usted quiere llamarle al muchacho diablo, llámelo, pero créame que el diablo no fue el que la embarazó. El enemigo incita a que tú peques, pero el que toma la decisión del pecar no es el enemigo, eres tú y soy yo. Así que el enemigo no hizo pecar a David. El enemigo, ¿qué cosa? Incitó a pecar a David. Por favor, quiero que quede eso claro. El enemigo no hizo que Eva pecara. De hecho, Eva buscó su pecado. El enemigo simplemente le colocó atractivo un pecado
le colocó colores, lucecitas de colores alrededor de la manzana o de la fruta, o como usted lo quiera llamar. Y Eva dijo, ok. De hecho, el enemigo ni siquiera le agarró la fruta y se la dio, no. Fue Eva quien agarró la fruta, quien la miró, quien la contempló, quien la codició, quien la mordió, quien se la comió. Fue Eva quien pecó, no el enemigo. Así que hasta ahorita no tenemos nada nuevo en la historia. Pero lo interesante es lo siguiente. Incitó a David a que hiciese ¿qué cosa? Un censo. Un censo. Y, a ver, ¿cómo les explico? El censo es un pecado. De hecho, el censo es algo como necesario para una población. De hecho, en este momento el pueblo de Chile está pasando por un censo, los están censando. Posiblemente hace unos años también hubo un censo en este país. En todos los países es necesario un censo porque el gobierno que preside necesita saber cuántas personas hay, necesita saber los niveles económicos, sociales, educativos de su población, es decir, necesita conocer la diversificación en su máxima expresión y esto se refleja a través del censo. Ahora, la pregunta necesaria es, ¿por qué el enemigo le mandó la tentación a David de un censo? El enemigo tiene más de 6.000 años practicando esto de tentaciones. Y créanme que ahora ha perfeccionado, ha actualizado los métodos para hacer caer a los humanos. Y son métodos eficaces. Yo me imagino que allá en las cortes del enemigo tiene carpetas archivadas con nuestros nombres. Albert Prato, a ver cómo lo vamos a hacer caer hoy. Y comienza a sacar los archivos de lo que nosotros llamamos nuestros talones de Aquiles, porque el enemigo nos conoce. Este cae con esto, vamos a darle con esto. De hecho, el enemigo manda tentaciones, y bueno, esto ustedes lo saben, pero las tentaciones del enemigo siempre son atractivas, siempre son provocativas, siempre son degustables. Lo que nosotros llamamos se nos hace agua a la boca. Porque el enemigo sabe que si a un señor le manda una viejita, a lo mejor no, a menos que el señor tenga gustos raros. Pero sabe que si le manda una muchacha, las posibilidades o el porcentaje sube. No nos hagamos los tontos, porque el enemigo no es tonto. Así que, si él es el padre de la mentira, el que hace pecar a todo el mundo, el que tiene tantas cosas para hacernos caer, ¿por qué un censo? De hecho, el mismo David en ocasión anterior le había mandado una modelo de revista que le provocó bañarse a luz pública, que tenía una moral un poco liviana, y el rey le provocó verla, y no solo le provocó verla, le provocó conocerla, y esto trajo un pecado. Porque cuando tú conoces y te presentas a la tentación, es decir, está la tentación al frente mío y uno como que, yo soy cristiano, pero mucho gusto, me llamo Albert. ¿Cómo se llama usted, señor tentación? O señora tentación, o señorita tentación. En el momento que usted se presenta ante la tentación, ya usted tiene tenemos pie y 3/4 metido en la tentación. Así que, ¿por qué un censo? ¿Saben que lo interesante de esta historia está precisamente en eso? ¿Por qué un censo? Si nosotros nos colocamos a ver el contexto, nos vamos a dar de cuenta que el pecado no fue el censo. El pecado fue la intención con la que se realizó el censo, lo que David buscaba haciendo ese censo. Para hacer un contexto más amplio y para que ustedes me entiendan mejor lo que les quiero decir, si nosotros colocamos y nos vemos los capítulos anteriores a Primera de Crónicas 21, desde el capítulo 14 hasta el capítulo 21, vamos a ver un auténtico o una auténtica vitrina de victorias del rey David.
Por ejemplo, si nos vamos al capítulo 14, vamos a encontrar, y si quieren ustedes lo pueden comprobar en sus Biblias, vamos a encontrar una victoria impresionante de Israel contra sus malos vecinos, los filisteos. De hecho, históricamente se conoce que esta derrota de los filisteos es lo que a consecuencia le originaría a los filisteos la destrucción y la desaparición de la faz de la tierra. Fue una derrota muy fuerte para ellos. Murieron muchísimos soldados y muchísimos filisteos. Una victoria impresionante del pueblo de Israel. De hecho, David en esos capítulos vemos que armó lo que nosotros conocemos como un trabuco, un equipo, un team. Algo que, si ustedes se ponen a ver, un hombre dice que mató a 300. El otro mató como a 700. Uno solo. Imagínense ustedes pelear y que el que esté a su lado, él solo mató a 300. ¿Se siente usted tranquilo? Eran los mejores guerreros de la época. Los guerreros de élite eran los soldados de Israel. Dice que una vez se le vino un león y el guerrero como que, lo mató. Y nosotros corriéndole a los perros. No, ellos mataban leones. Eran guerreros. Entonces, los guerreros ganan guerras. Y comenzó Israel a cosechar uno y otro triunfo. Por ejemplo, en el capítulo 17 de Primera de Crónicas, se muestra que Dios se le presenta a David y le dice: David, voy a hacer un pacto contigo. Tu simiente, tu descendencia, va a ser la que ocupará el trono año tras año tras año. Imagínese que usted como padre le diga: mire, señor, su hijo va a tener un cargo prestigioso en este país. El hijo de su hijo va a seguir el mismo camino. Y el hijo de su hijo, de su hijo, del otro hijo, todos van a ser descendencia del linaje real. ¿Usted como padre se siente feliz? Mi mamá siempre me dice: los triunfos de mis hijos son los triunfos míos. Victoria. Victoria. Y no solo eso, Dios le dice: pero esto no va a acabar allí. El que va a venir a gobernar, el que su reino será eterno, este que acabamos de ver en Apocalipsis 1, el que va a reinar sobre todos, no solo sobre Israel, sino sobre este mundo y sobre todo el universo, también van a ser de tu linaje. Imagínese eso. Eso es una victoria grande. Pero no queda allí. Si nos vamos otra vez más adelante, en el capítulo 18, los filisteos no les quedó claro el asunto y volvieron a pelear contra Israel. Israel los venció. Los de Moab volvieron a pelear contra Israel. Israel los venció. Los de Soba, los sirios, los de Tibad y los de Cun pelearon contra Israel. Israel los venció. Victoria tras victoria tras victoria. Pero no solo termina allí. Sigue. El capítulo 20 dice que en el capítulo 19, Israel vuelve otra vez a derrotar a los sirios. Y los sirios, como habían perdido la guerra anterior, se habían aliado con los de Moab. Es decir, habían dos ejércitos contra Israel. Igualito Israel los venció. Victoria tras victoria. Y en el capítulo 20 dice que otra vez se volvieron a alzar unas ciudades. Israel los vence. De hecho, paréntesis, ¿ustedes sabían que Goliat tenía un hermano y que también era gigante? ¿No? Si no lo sabían, anótenlo. Primera de Crónicas 25, se llamaba Lamí. Primera de Crónicas 25. Y adivinen quién los derrotó. Los hombres de David. David estaba cosechando triunfos impresionantes. Y por eso es que en el capítulo 21 y bajo este contexto entramos. Victoria tras victoria tras victoria. Y ¿saben lo lamentable? Es que posiblemente esas victorias comenzaron y hicieron el efecto que el corazón de David se fuera alejando más y más y más de la providencia divina. A David poco a poco se le fue olvidando quién fue el que les dio la victoria en todas esas oportunidades. Y comenzó a ver sus músculos, y comenzó a ver sus hombres, y comenzó a ver sus carros y sus caballos y su artillería. Y dijo: nosotros somos invencibles. Como dijo Hitler: a mí nunca me ha salido una mal, y esta no será lo contrario. Por ejemplo,
A David se le olvidó que él era siervo de Dios y que Dios era el que manejaba los asuntos con Israel. Vamos a leer rápidamente Primera de Crónicas 17:8. Primera de Crónicas 17:8 es la voz de Dios diciéndole a David. Escuchen lo que dice. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, en victorias, en el desierto cuando cuidabas tus ovejas, en todo por donde has andado, yo he estado contigo. Y he acortado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes de la tierra. ¿Quién estaba detrás de David? Dios. Primera de Crónicas 18, versículo 2. Allí pasando la hoja. Sigue diciendo Dios, porque Jehová daba el triunfo a David por donde quiera que iba. Hay algo que aquí a David se le olvidó. Tenía guerreros valientes, tenía carros, tenía caballos, pero eso no era nada. Eso eran los instrumentos que Dios utilizaba para darle la victoria por medio de ellos a Israel. Yo soy el que te dio a ti los triunfos. ¿Entendemos lo que está pasando en el contexto de Primera de Crónicas 21? Victoria tras victoria tras victoria, pero ¿quién daba las victorias? Dios. Ok, ahora sí entramos. Primera de Crónicas 21. Entonces, allí está David, mandando a hacer un censo. Hasta ese momento David había confiado plenamente en la providencia de Dios. Ahorita que recuerdo, por ejemplo, en el capítulo 14, la victoria que hablaba de los filisteos, imagínense esto, se paran los filisteos a pelear contra David y David, en vez de buscar a su ejército, ¿qué hace? Se regresa, va al templo de Jehová, se arrodilla y le dice, Señor, los filisteos quieren batalla. ¿Qué hacemos? Dios le dice, ve y pelea. Versículo 10, si no me... En medio de la victoria estaban arrasando contra los filisteos y los filisteos comienzan a huir. David tenía a los filisteos cercados, estaban en todas partes, estaban los israelitas. Si los filisteos seguían avanzando, se iban a chocar contra el ejército, contra parte del ejército israelita. Y cuando usted está ganando una batalla, bueno, ustedes han visto películas, cuando usted está ganando una batalla, los demás están huyendo, ¿qué hace usted? No, persígalos y termine el asunto. Pero ¿saben qué hizo David? Yo me imagino a los hombres diciendo, David, se están escapando, vamos, persigámoslo. David dice, un momentico, que esta victoria, esta pelea no es de nosotros, esta pelea es de Dios. Y en medio de la batalla se arrodilló David y le dice, Señor, estamos peleando, estamos ganando, se nos están escapando, ¿qué hacemos? ¿Los perseguimos o nos quedamos quietos? En el versículo 14 Dios le dice, ve, pero no los persigas, rodéalos y atácalos por la retaguardia. Ellos se retiraron, los atacaron por la retaguardia y los vencieron. ¿Eso es providencia? ¿Eso es confianza? Claro que sí. Pero en este momento a David se le olvidó eso. Y lo interesante es que por ninguna parte vemos a Dios diciéndole, David, censa a mi pueblo. De hecho, Dios mandó a hacer censo al pueblo cuando estaban en el desierto. No sé si lo recuerdan. Sí. Mandó a censar a todo mundo. Y él fue claro cuando dice, ya no más censo. Yo los conozco, yo sé quiénes son. A ustedes como rey no les interesa, yo sé quiénes son. No más censo. David nunca recibe una orden de aprobación de Dios para darle ese censo al pueblo. Empezamos por allí, pero volvamos a lo mismo. El problema no fue que censara al pueblo, el problema fue con las intenciones que censaron el pueblo. Y saben, me llama la atención una cosa. Vamos al versículo 3 de Primera de Crónicas 21. Mire lo que dice. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Qué será? ¿Para qué cosa? Para pecado de Israel. Ahora, ¿quién era Joab?
Joab era la mano derecha de David. Joab era, aparte, podemos decir, era como el vicepresidente y aparte era el encargado de la seguridad, de la defensa del pueblo de Israel. Era el ministro de defensa de la nación. Pero ese señor era malo. Joab era, en mi país le llamamos los saltatalanqueros, los que de acuerdo a cómo va la situación se cambian de bando. No sé si recuerdan cuando Absalón, el hijo de David, se rebela contra su padre. ¿Quién era, antes de la rebelión, quién era el general de David? Joab. Durante la rebelión, ¿quién fue el general de Absalón? Joab. Y después de la rebelión, ¿quién fue el general de David nuevamente? Joab. Es decir, el rey, este es el rey, pues me voy con el rey. Cuando el otro se va a levantar y él pensó que iba a tener frutos, no, pues me voy con este. Cuando lo derroto, pues me regreso para allá. Ese era Joab, un hombre con principios débiles o inexistentes, un hombre malo. Es más, si ustedes se ponen a ver los registros mientras que estuvo a cargo de allí, de general de David, este hombre mató muchísima gente inocente, hasta gente, sacerdotes de Dios, mató. Y ahí uno se hace la pregunta, ¿y qué hacía David, el hombre conforme al corazón de Jehová, con un hombre tan sinvergüenza a su lado? Pues lo que hace Dios conmigo hoy acá en la iglesia. Sencillo. Si nos vamos a, si este es bueno o si es malo, yo no estuviera acá. Y a lo mejor ustedes sí, pero yo no. Miren, hermanos, ¿qué hace ese pecador en la iglesia? Lo que usted debería hacer, buscar el perdón de Dios. Amén. ¿Qué hacía Joab al lado de David? Miren, no hay mejor lugar para un pecador que estar ante la presencia de Dios. Si se arrepintió o no, eso fue asunto de él. Pero la misericordia de Dios abarca hasta esos hombres saltapartidos como Joab. Joab, siendo malo, le dice: Señor, por favor, no lo haga. No lo haga. Y él, sin pelitos en la lengua, me imagino que da mucha confianza, le dice: no haga tal pecado contra su pueblo, Señor. No lo haga. Estamos viendo que el hombre malo en este momento se está convirtiendo en el hombre bueno. Y el hombre bueno se está convirtiendo en el hombre malo. Señor, no lo haga. ¿Cuántas veces a ustedes como padres, sus hijos le han dicho: papá, mamá, por favor no lo haga? Por favor no siga gritando, papá. Papá, no agarre eso, que eso no es suyo. Tranquilo, hijo, que aquí nadie se está dando cuenta en el mercado. Esto es de todos. Las uvas se están perdiendo y yo agarro uno, no importa. Papá, no lo haga, eso es malo. Mamá, no le diga a la vecina que no va a estar, porque usted sí va a estar. Mamá, por favor, no me mande a decir mentiras. ¿Cuántas veces los que tienen menor conocimiento, es más, cuántas veces personas fuera de la iglesia le ha dicho a usted, cristiano adventista de años, ¿eso está bien ante los ojos de Dios? A mí una vez me lo dijeron en la universidad y eso para mí fue una cachetadota. Se me cayó el cristianismo, se me cayó el adventismo y yo con toda la vergüenza del mundo lo tuve que recoger y decir: ay, Dios mío, ¿y ahora qué? El testimonio. ¿Cuántas veces las personas con menor conocimiento, Dios las utiliza para decirnos: no lo hagas, eso está mal? Pero David no escuchó. Señor Joab, usted va a irme a hacer censo. Y Joab se fue a hacer el censo. Y comenzó a censar y a censar. No sabemos cuánto se tardó, pero tuvo que ser mínimo unos cuantos meses. Y cuando llegó, él da una respuesta. Y esa respuesta es el bingo del entender el problema del censo. Vamos a la respuesta. Versículo 5. Dice: y había en Israel 1.100.000, ¿qué cosa? Guerreros, dice mi Biblia, o hombres que sacaban espadas. Y en Judá 470.000 guerreros o hombres que sacaban espadas. ¿Se están dando cuenta que esto no es un censo normal? Que no hay mujeres, que no hay hombres. Ahí es soldados.
Es decir, David mandó a censar. No era un censo para saber cuánta gente había en Israel. Era un censo para saber con cuántos guerreros David contaba. Volvamos al contexto. Victoria, victoria, victoria y victoria. Hay dos, los eruditos bíblicos dicen que hay dos caminos por los cuales David hizo el censo. El primero era porque David quería saber, vamos a buscar la explicación por qué estamos ganando tanto. Vamos a contar entonces cuántos guerreros son. Y el ejército de David era grande, 1.570.000 guerreros. Eso es mucha gente. Ahora, la otra bíblicos es posiblemente David quería saber anteriores, es decir, David quería engrandecer más el pueblo de Israel. Pero se le olvidó una cosa: no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. No es tu fuerza, es mi fuerza. Jehová peleará por vosotros y entonces allí ustedes van a estar tranquilos. A David se le olvidó que no son los músculos, que no son las espadas, que no son los ejércitos, que no es la multitud, que es Dios. Y cuando Dios está, 300 son suficientes para ganar a 150.000. Y cuando Dios está, 6, 2, 4, 6, 8 personas que se levantaron hoy, que van a repartir, son suficientes para alcanzar el evangelio de Dios en este mundo. Amén. Cuando Dios está, 12 personas fueron suficientes para esparcir el reino de Dios y el plan de salvación por todo el mundo con los 12 discípulos. Amén. No es número, es Dios. Y allí entramos en el problema. David quería saber su fuerza. Miren lo que pasó. Sigue diciendo, versículo 8. Entonces dijo David a Dios, porque Dios se puso bravo. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Me encanta esa palabra, es decir, he actuado locamente, no pensé las cosas, me dejé llevar. Por favor, perdóname. Sigue diciendo: y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová. Hermanos, siéntense y pónganse a gusto, porque aquí es donde empieza lo bueno. Dice: 3 cosas te propongo. Escoge una de ellas. Primero, Dios le dice: ok, yo te acepto tus disculpas, pero hay algo: el pecado no es gratis. Lo vuelvo a repetir: el pecado no es gratis. Cuando tú aceptas pecar, el enemigo te pasa una factura. No sé si ustedes, obviamente todos tienen seguros, ¿verdad? Todos tienen seguros. Ustedes adquieren su seguro. Si chocan o algo, el seguro cubre, pero ustedes tienen que poner una parte, ¿sí? La paga del pecado, según Romanos 6:23, es: la paga del pecado es muerte, más la da vida. La paga del pecado es muerte. Ese es el total, muerte. Dios dijo: yo voy a pagar eso. Toma. Pero hay algo que nosotros tenemos que pagar, y es las consecuencias del pecado. Dios nos limpia del pecado, pero no nos puede zafar de las consecuencias del pecado. ¿Entendemos la situación? ¿Sí? Dios nos limpia, Dios nos perdona, Dios nos restaura, pero las consecuencias tienen que llegar. Dios le dice: David, yo te perdono, yo te amo, pero vas a tener que pagar, porque te tengo que enseñar una lección con esto. Y las lecciones de Dios, cuando nosotros no nos dejamos instruir a tiempo, hermanos, duele. No porque Dios sea malo, sino porque la lección es fuerte. Y hay algo: Dios no solo le dice a David: vas a tener que pagarlo, sino lo que vas a tener que pagar va a ser bastante. Y uno diría: wow, tanto problema por un censo.
O sea, no fue algo grande, no fue... ¿Quién está saliendo perjudicado aquí? Dígame, ¿alguien de Israel está sufriendo porque David censó al pueblo, censó al ejército? ¿Alguien? No. Es lo que nosotros hoy por hoy llamamos pecados pequeños, pecados inocentes, pecados insignificantes. Todo esto, un castigo de parte del cielo a David por un censo. Vuelvo a decir, miren lo que sigue pasando. Empieza, versículo 9. Versículo 11. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová: escoge una para ti. Primero, 3 años de hambre. Segundo, 3 meses de aflicción por parte de tus enemigos. O 3 días en el cual el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? ¡Ay! Me encanta la retórica de Dios. Miren lo que está pasando. Usted se equivocó, ok, yo lo perdono, pero va a tener que pagar. Le manda un profeta y le dice, mire señor, usted va a tener que escoger, escúcheme esto por favor, usted va a tener que escoger su castigo. Es decir, yo no se lo voy a imponer, usted lo va a escoger. Eso es como cuando la mamá de uno le decía, o con la correa o con el chuco. ¿Cuál prefiere? Mamá, me va a doler con este y con el otro. Este me deja marca, el otro no. Pues con la correa. ¿Están entendiendo? Es decir, Dios le dice, tú pecaste, tú te equivocaste, tú hiciste esto, pues tú vas a escoger tu castigo. ¡Wow! En ninguna otra parte de la Biblia encontramos algo semejante. Dios diciéndole, tú vas a tener que pagarlo. Escoge con qué lo vas a pagar. Ahora miren el común denominador de esto. 3 años, 3 meses o 3 días. Mire, hermanos, no vamos a hablar de esto porque no tenemos tiempo. De hecho, el tiempo está avanzando demasiado rápido. El número 3, en cuanto a rebelión, significa algo. ¿Cuántos días duró Jonás en el vientre del pez? 3 días. Dios le dice 3 en común denominador. 3 años, 3 meses o 3 días. Dios enseña, cuando quiere enseñarnos algo y hacernos cambiar, siempre lo va a hacer en forma de 3. Se lo dejo por allí. A lo mejor en otro momento vamos a tener la oportunidad de hablar de eso. Pero siempre es en forma de 3. La restauración viene en forma de 3. ¿Ok? Ahora ustedes, ¿cuál escogen? Si ustedes fueran David, están sentados con su trono y la cuestión y la corona, ¿qué escogen ustedes? Vamos por paso, porque ustedes dicen 3 días, es más cortico. 3 años de hambre. El hambre, de hecho, el hambre y la sequía simbolizaban digamos así, el corte de la providencia y las bendiciones de Dios. Cada vez que también Dios quiso enseñarle algo a su pueblo, ¿qué hizo? Mandó a cortar el agua, no llovió. Sequía y hambre. Porque el agua o la lluvia simboliza las bendiciones cayendo literalmente del cielo a la tierra. El que deje de llover y 3 años de hambre, como pasó por ejemplo con Elías, simboliza que Dios se apartó. Y uno dice, imagínense, a lo mejor aquí ya tienen hambre ustedes y comieron hace 2-3 horas. 3 años. Y cuando pasaban hambre no era hambre, era hambre. Era hambre que las mamás mataban a sus hijos y se los comían. Eran hambre, de hecho, cuando estaba una de las hambrunas fuertes de Israel, vendían el estiércol de las palomas por muchísimo dinero. Yo no sé cómo se comían eso. Si con arepa, con pupú, yo no sé cómo se los comerían, pero se lo comían, porque por algo las vendían. Imagínense ustedes los hombres esperando a las palomitas. Es una locura, era hambre. 3 años.
De hecho, no es que uno da 3 años pues lo aguantaba, no. Esto quedaba en los registros del rey. Y eso era como cuando usted comete una falta en su trabajo que queda el tachón y usted queda marcado para toda la vida. Eso pasaba con el rey. Y el rey decía, yo no voy a tener un manchón tan grande en mi resumen, en mi currículum. No. 3 meses, y Dios es tan maravilloso. 3 meses en donde su adversario, imagínense eso, volvamos al contexto. David había derrotado a los sirios, a los filisteos, a los de Amón, a los de Moab, a los de Rad, a los de Tiná, a los de Cur. O sea, David había derrotado a todo el mundo, es decir, todo el mundo le tenía rabia a Israel. Ahora imagínense ustedes que le dieran oportunidad a todos esos montón de pueblos que se vengaran de lo que les hizo Israel. ¿Qué les esperaba a Israel? Mire, 3 meses, a lo mejor eso era mucho, en un mes los destruían. Y David se sentía grande y poderoso. Hemos derrotado a todo el mundo, mis guerreros son fuertes. Imagínense que los hubieran derrotado a ellos, al ejército poderoso. Les daba donde más les duele, les daba en el ego. Y David dijo no. ¿Qué escogió David? Miren lo que dice. Entonces, vuelvo a repetir, imagínense ustedes colocando y uno como que aquí me va mal, aquí me va mal, aquí me va mal, ¿por dónde salgo? Versículo 3, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son grandes en extremo, pero no caiga en las manos de los hombres. Ay, David nos va a enseñar a nosotros hoy algo maravilloso. David dice, no, 3 días, poquito. Jehová, miren lo que responde David, caiga en las manos de Jehová, que es que grande en misericordia. Aquí David me está mostrando cuál fue la intención de su elección. David posiblemente dijo, Dios es bueno, Dios es maravilloso, 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Y como me ama tanto, ¿qué va a hacer Dios conmigo y con el pueblo? Me va a perdonar. Yo me imagino que David dijo, aquí Dios me mandó un reto, un acertijo. Y sí, claro, si yo escojo lo que parece más malo, porque dice, vas a caer en la ira de Dios y te va a destruir en todos los sentidos. Pero si yo escojo como Dios es grande y maravilloso, me salvé, la libré. Hermanos, Dios es bueno y amén por eso. Dios es grande en misericordia y amén por eso. Pero no se nos debe olvidar nunca que Dios, por encima de todo, es justo. Dios es un Dios de justicia. Y a veces se nos olvida eso. Y lastimosamente en muchas congregaciones adventistas y no adventistas predicamos continuamente Dios es amor, Dios perdona, Dios acepta. Y eso es verdad. Pero hermanos, Dios es justo. Y decimos, no sé si ustedes han escuchado este pasaje famoso de Romanos 6:14, que dice la gracia de Dios, vivimos por gracia. Y nos aferramos a ese pasaje diciendo, o muchas iglesias lo predican, no importa lo que hagamos, Dios reparte gracia y perdón sobre cada uno de nosotros. Hermanos, ustedes lo saben, simplemente estamos recordando, la gracia no es un pase libre para pecar. Es más, muchas personas están jugando con la gracia y en el día del juicio se van a llevar una sorpresota bien grande. La gracia sencillamente es la providencia de Dios para llamarte y para salvarte siendo pecador, pero al mismo tiempo la gracia te invita a vivir a la altura del santo. La gracia no es pase libre, la gracia es te perdono, pero vive en santidad. El mismo Pablo dice, creo que es en Santiago, si pecan, ¿tienen abogado? Primera de Juan. Si pecan, van a tener un abogado, ¿sí? Pero él no dice pequen, no. Él dice vivan en santidad, pero si pecan, en última instancia
tranquilos que tiene un abogado. Pero no dice pequen que tiene un abogado. Y en última instancia, si quieren, vivan en santidad. No, la santidad es un mandato divino. Así que a David se le olvidó algo. Los pecados pequeños no existen. Y ustedes dirán, si nos ponemos a pensar, ¿cuál fue el pecado más grande que cometió David? Rápido, rápido. ¿Adulterio? ¿Y el adulterio lo llevó a un asesinato? Aunque digamos así, un asesinato no gravoso porque él no lo mató, pero lo mandó a matar. Igualito es culpable. Asesinato y adulterio. Y uno dice, wow, yo no soy así. O sea, mis pecados no son tan grandes como esos. Yo a veces digo mentiras y a veces digo chismes y a veces miro mal a la hermana porque se colocó en los mismos zapatos que yo. Pero más nada. Hermanos, ¿y los pecados pequeños? ¿Qué hacemos con los pecados pequeños? Perdón, pecados pequeños, entre comillas. ¿Saben una cosa? ¿Cuántos murieron con el asesinato y el adulterio con Betsabé de David? ¿Cuántos? 2. Digamos que directamente 2, ¿sí? El niño y el esposo Urías. Un pecado grande, asesinato, y eso lo leemos en letras rojas y grandes, asesinato y adulterio. Ahora, ¿cuántos murieron con el censo? Versículo 14. Y así envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 personas. Y envió Dios el ángel a Jerusalén para destruirla. Porque recuerden, el castigo era en todos los aspectos. Y el mismo ángel de Jehová iba a destruir Jerusalén, la ciudad santa para los judíos. Y cuando el ángel iba a destruir Jerusalén, versículo 15, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros y se cubrieron con cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé ciertamente, yo hice el mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sean ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. ¿Cuántos murieron por el pecado grande? 2. ¿Y cuántos murieron por la tontería? Eso de contar tontería. 70,000 personas. ¿Estamos entendiendo? Hermanos, ¿saben cuál es nuestro problema? Que nosotros somos los que juzgamos bajo nuestros criterios los pecados. Decimos, a ver, y bueno, lo siento si puedo sonar tan directo. Decimos, si esta señora o este señor cometió un adulterio, hay que votarlo, borrarlo. Pero un hermano, es más, vamos a colocarlo un poquito más realista. El que señala, si también está cometiendo pecados en sus vidas, no, esos no son grandes, porque son mentiras, son chismes. Me agarré, el trabajo todo el mundo lo cobra a $5,000, pero como este señor es de plata y no sabe de esto, se lo va a cobrar a 10,000, él no se va a enterar. Es un pecado, ¿qué? Es chiquito, eso es entre Dios y yo. Yo le pido, es más, doy el 20% de diezmo y así libramos cuenta. Hermanos, los estándares de Dios son más altos de los estándares de nosotros. El mismo Jesús cuando vino acá dijo, mire señores, si ustedes la miran y la desean, no es necesario que se acueste con ella, ya usted ya pecó. La mentira es tan grave como el asesinato, dijo él. El chisme es tan grande como el asesinato. Cualquiera que llame necio a su hermano, ya usted lo mató. Y necio, para mí necio suena bonito para todo lo que nosotros decimos.
pecados pequeños no existen. Los pecados pequeños existen en su mente y en la mía, pero en la de Dios no. Pecado es pecado. ¿Saben qué? Dios es el que evalúa, no nosotros. Cuando yo estaba terminando semestre, estaba en el tercer semestre en la universidad, durante 6 meses estuve sentado frente a una computadora en una materia que a la final me terminó, bueno, no mentiras, fue horrible, se llamaba diseño de elementos. 6 meses sentado frente a una computadora diseñando partes mecánicas que luego de diseñarla teníamos que hacer que engranaran y que el engranaje corriera. Y si una pequeña medición no encajaba en nuestro diseño en la computadora, no corría y el programa se pegaba. Y muchas veces se iba la luz o cualquier cosa y perdíamos todo. Fue horrible. Terminamos los 6 meses y el trabajo final era llevar a la realidad lo que habíamos hecho en la computadora. Teníamos que ir a las personas que trabajaban con el metal a hacer las piezas que el engranaje corriera. Pero no solo eso, sino teníamos que demostrar con fórmulas matemáticas y físicas que el engranaje estaba correcto, que físicamente había un porqué de lo que corriera y trabajara. El profesor nos dio todas las indicaciones. En el momento de presentarlo, unas semanas antes, yo fui, allá le llaman torno, no sé cómo le llaman acá, mandé a hacer eso, perfecto, el engranaje corría todo perfectamente, en la realidad estaba perfecto. Cuando me voy al papel a comenzar a hacer mis cálculos, comienzo a ver que los cálculos eran exactamente porque el engranaje tenía 32 estrías para que encajara con el otro. Y escuchen esto, tenía que hacer el cálculo por cada estría. Y las estrías medían lo mismo, tenían los mismos valores, de resistencia. Eran los mismos cálculos. Y yo lo tenía que repetir 32 veces. Y yo dije, ay papá, yo voy a ser ingeniero, así que me las tengo que ingeniar, tengo que ser productivo, yo no voy a hacer. Y escribo ahí en una nota diciendo las otras 32 es el mismo paso. El profesor no me había dicho eso, yo me lo inventé. Y comencé así poco a poco y ver que podía simplificar el camino para mi nota. Y fui simplificando. El día de la entrega yo iba con era una cosa grandota y pesadísima llegar eso al profesor. Yo me reí porque era un trabajo final. A mí me habían salido 15. Y yo le decía, ¿usted por qué perdieron tanto tiempo en eso? Mire, es lo mismo, aquí están todas las noticas, es lo mismo. Cuando me llegó mi turno, entré al cubículo del profesor. Yo orgulloso de mi proyecto le entrego y se lo coloco en la mesa. Créame que el profesor no duró ni 10 segundos mirándola, simplemente hizo así, vio que rodaba y dice, ok, ¿dónde está el resto? Yo le entregué mi carpeta. Cuando le entrego mi carpeta, él ni siquiera la abrió. ¿Dónde está el resto, Albert Prato? Profesor, ahí están todos. ¿Los cálculos están ahí? El profesor sabía, porque él había dado la materia por más de 15 años, el profesor sabía que a menos que yo tuviera la letra como una hormiga, no iban a entrar todos esos cálculos en esas poquitas páginas. El profesor me dice, Albert, ¿dónde está el resto? Yo le digo, profesor, yo simplifiqué los cálculos y bajo mi criterio ahí está todo lo que usted necesita. Él me dijo, Albert, hoy le voy a enseñar una lección que espero que le quede para toda su vida. Apartó las cosas, sacó la planilla y debajo de mi nombre escribió 0/100. 6 meses sentado en una computadora. El dinero que había invertido en ese proyecto había sido muchísimo y para el otro año no me iban a aceptar el mismo, tenía que hacer otro. Yo le digo, profesor, ¿por qué? Él cerró la carpeta y me dice, Albert, y me miró fijo a los ojos, me dice, Albert, aquí no se evalúa bajo sus criterios. El profesor soy yo y yo evalúo bajo mis criterios. Cerró la carpeta y llamó al siguiente. Yo me salí de ese lugar, de ese cubículo. 6 meses perdidos porque no hice las cosas como me las pidieron, sino como yo creía que estaban bien. Yo no quiero llevarme esa misma impresión cuando esté frente al tribunal del cielo. Pero Señor, mire, yo prediqué, Señor. Me pasé dedicando mi juventud a ti, Señor. Albert, tú no hiciste lo que yo te pedí. En Mateo 25, la clave para la salvación está en las pequeñas cosas, hermanos.
dar agua, dar hospedaje, dar ropa, amar al prójimo, no armar grandes campañas, no sacrificarnos y golpearnos. Mire, yo estoy dando este dinero para los misioneros en África y el sábado en la tarde bien dormido en la casa. Hermanos, voy a terminar con esta cita. Si ustedes tienen nota, esta cita yo cuando la leí realmente fue una impresión muy grande para mí por lo que dice. Escuchen esto. Adán y Eva sufrieron las terribles consecuencias resultantes de desobedecer la orden expresa de Dios. Y ellos pudieron haber razonado. Escuchen esto. El árbol, es un pecado muy pequeño y nunca será tenido en cuenta por el Dios Altísimo. Pero Dios trató el asunto como un mal terrible, y la desgracia de su transgresión se sentirá a través de todos los tiempos. Ahora para nosotros, en la época en que vivimos, los que profesan ser hijos de Dios cometen con frecuencia pecados de mayor magnitud. En las transacciones comerciales, los que profesan ser hijos de Dios dicen mentiras, obran en consecuencia y atraen el desagrado de Dios sobre ellos y el oprobio sobre su causa. Escuchen, la menor desviación de la veracidad y la rectitud es una transgresión a la totalidad de la ley de Dios. El participar continuamente en el pecado acostumbra a la persona a hacer mal, pero no disminuye el carácter gravoso del pecado. Es decir, la mentira es pecado, pero como he dicho tantas mentiras, ya para mí la mentira no es pecado. Y muchos decimos, pero es que mi mamá fue mentiroso y yo... El participar continuamente en el pecado acostumbra a la persona a hacer mal. Es que yo soy mentiroso. Pero la hermana Elena dice, pero esto no disminuye el carácter gravoso del pecado. Dios estableció principios inmutables que Él no puede cambiar sin una revisión de toda su naturaleza. ¿Están escuchando esto? Es decir, lo que para Él hoy es pecado, para que dejara de ser pecado, ¿quién tiene que cambiar? Dios y su ley. Y adivinen quién no va a cambiar, porque Él es eterno. Dios nunca va a cambiar. Es decir, el pecado seguirá siendo pecado hoy, mañana y hasta lo último que se acabe esta tierra. Termina diciendo, si la palabra de Dios fuese estudiada fielmente por todos los que profesan creer la verdad, estos no serían enanos en las cosas espirituales. Los que desprecian los requerimientos de Dios en esta vida no repartirán su autoridad, no respetarán su autoridad si estuviesen en el cielo. Para los que quieran tener esta cita, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 511 y 512. Hermanos, termino con esto. Nosotros como pueblo de Dios no nos vamos a perder por los pecados grandes. Aquí no nos vamos a perder por violaciones, por extorsiones, por asesinatos, por adulterios. Nosotros, si nos perdemos, nos vamos a perder por cosas pequeñas. Pequeñas para nosotros, pero grandes para Dios. Si la mentira no se aparta, nos vamos a perder. Si el chisme no se aparta de nuestro diario vivir, nos vamos a perder. Escuchen esto, si no amamos al prójimo y tenemos compasión y amor por él, aunque guardamos el sábado, aunque vengamos a la iglesia, seremos como los cabritos de Mateo 25. Pero Señor, cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, ustedes no me lo hicieron a mí, ustedes me rechazaron a mí. Hermanos, ¿saben cuál es el peligro de estar acá en esta iglesia? ¿Y cuál es el peligro de las victorias?
que nos acostumbramos a cumplir con una cuota de buen cristiano, que nos acostumbramos a pensar que el dar el diezmo, el venir los sábados, el a veces leer la Biblia, ya estamos cumpliendo con y estamos tachando las cuotas para ser salvos. No, señores. Hay muchísimas personas que se van a perder lastimosamente estando aquí dentro, porque aquí dentro nos perdemos más fáciles. Y si por favor se van a llevar algo hoy, por favor llévense en esto. Tenemos que tener cuidado en estos últimos tiempos. No juguemos con la gracia de Dios. Y si estamos aquí, por favor revisemos diariamente nuestras vidas, porque hermanos, podemos estar perdidos aún estando aquí adentro. Yo, y espero que sea el deseo de ustedes, termino con Jueces 24:15. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Pero por mi parte, yo, mi familia,